Hola amigos, soy Nedasca Pica. Como sabrán, soy la directora de la revista Entre Paréntesis Chile. Nuestra organización como revista ha crecido, ahora somos una organización comunitaria. Bueno, y todos los días martes teníamos a la hora de almuerzo un cuentacuentos. Yo ahora voy a retomar el cuentacuentos y decidí, para darle una continuidad, buscar una antología de cuentos para leerla completa, una sección a la semana. Y quise partir con la primera antología de cuentos chilenos que yo recuerdo que leí, que me emocionó cuando la leí, porque venían muchos cuentos. Y fue, me acuerdo que cuando tenía como 8 años, más o menos. No vamos a decir más o menos hace cuántos años atrás. Y es la antología del cuento chileno, del nuevo cuento chileno de Enrique Lafourcade. Este libro fue editado y publicado en 1956. Así que comprenderán que los autores no son como del nuevo cuento chileno. Vamos a empezar entonces con esta primera etapa de la antología del nuevo cuento chileno de Enrique Lafourcade. Enrique Lafourcade, uno de los jóvenes valores de nuestras letras, autor de Pena de Muerte, obra que levantó polémicas y causó sensación en los círculos literarios por lo extraño de su trama y los indiscutidos méritos de su autor, nos presenta una antología del nuevo cuento chileno, en la que expone las obras y la personalidad de la más nueva generación de escritores nacionales y futuro baluarte de nuestra literatura. Todos los autores aquí seleccionados reúnen ciertas características comunes que permiten al antologador reunirlos en este haz que formaría esta nueva y bien definida generación. Todos o casi todos son inéditos, no sobrepasan los 30 años de edad y su obra tiene un valor que, en mayor o menor grado, permite catalogarlos entre las nuevas figuras que se alzan en el horizonte literario nacional. El antologador, con clara visión, define las tendencias de esta generación comunes a todos escritores que califica tumultuosas y deshumanizadas. Y luego se adentra en la azarosa presunción del destino literario de sus miembros, actitud que el propio Lafourcade reconoce difícil de establecer, pero fundamentado en el valor de sus producciones y ciertas características personales, predice para ella, como ha sucedido en todas las generaciones artísticas que se han distinguido, por formar un grupo de iguales tendencias. Un destino es uniforme. Unos llegarán a ser grandes individualistas, creadoras, otros renunciarán al amargo ejercicio de su arte, y otros, lo menos, se deslizarán en una apacible medianía intelectual. Y el antologador termina diciendo, pero el hombre permanece. Y así se le desliza por las páginas selectas de esta antología los nombres de estos nuevos valores y junto con ellos Lafourcade embiste la tarea improba de exponer en forma clara y detallada la correcta concepción de la palabra cuento en sí misma, sus características y su forma, adentrándose profundamente en el tema con documentado interés hasta llegar a la perfecta definición de esta narración en prosa, de características tan fundamentales a la cual dedican su valía intelectual los escritores estudiados en estas páginas. Empresa editora Zigzag, portada de Gustavo Jiménez, antología del nuevo cuento chileno, Biblioteca de Escritores Chilenos, es propiedad de derechos exclusivos de inscripción número 15.160, empresa editora Zigzag, Sociedad Anónima, Santiago de Chile, 1954. Exordio 1. Del cuento. ¿Qué es un cuento? ¿Cuáles son sus diferencias específicas con la novela? ¿Dónde termina el cuento? Estas y muchas otras preguntas debemos responder en este exordio preliminar.
Los géneros literarios no son formas absolutas, padecen de cierta lamentable elasticidad, pero, sin duda, observan características capaces de diferenciar con rigor. Determinar estas características será nuestra tarea. Cuento, dice el Diccionario Real Academia Española, es la relación de un suceso. Agrega luego, relación de palabra por escrito de un suceso falso o de pura invención. Concluye, finalmente, fábula o conseja que se cuenta a los muchachos para divertirlos. Es evidente que dicha definición peca de ser demasiado general, amplia, inexacta. Hemos solicitado el auxilio de múltiples tratados y libros de elementos de literatura, sin que ninguno nos diera más luces. Sin embargo, en el Diccionario de Literatura Española editado por Occidente, hallamos algunos otros elementos de juicio. Cuento. Dice que el diccionario es la narración de una acción ficticia de carácter sencillo y breve extensión de muy variadas tendencias. A través de un arraigado abolengo literario, trata a continuación de la historia del cuento, muy particularmente del cuento español. Con el concurso de estas definiciones podemos adelantar algo. Tienen ambas en común una característica: narración de una acción ficticia de breve extensión, añade la segunda. Ninguna de las dos definiciones satisface plenamente nuestra curiosidad con una explicación inundada de sentido y agobiadora de evidencia. Hemos recurrido entonces a un texto de literatura inglesa, The Revised Matriculation English Course, del cual es autor Lancelot Oliphant, profesor de literatura del Regent Street Polytechnic de Londres. El análisis que dicho profesor realiza es exhaustivo. Pareciera no dejar nada por tocar con su metódica y penetrante inteligencia. Veremos luego nuestros principales puntos de discrepancia con las afirmaciones vertidas por Lancelot Oliphant. Dice nuestro profesor. 1. Un cuento, como su nombre lo indica, debe ser corto. De ahí que no hay espacio para el desarrollo lento de una trama compleja y elaborada. En esto difiere radicalmente de la novela, mientras que en la novela podemos manejar un largo periodo de tiempo y la historia completa de la vida de una persona. En el cuento estamos limitados a un solo episodio y también a un periodo de tiempo corto. Es imprescindible escoger nuestro argumento y referirnos en la narración exclusivamente a él. Irrelevantes y digresiones son perdonables en una larga novela, pero en un cuento son invariablemente un defecto. Esto significa que el total de la narración debe ser cuidadosamente planeado de antemano y que todas sus implicaciones deben ser, asimismo, claramente concebidas antes de poner la pluma sobre el papel. Y cuando empecemos a escribir, todo en el cuento ha de corresponder directamente al episodio que es nuestro objeto a desarrollar. 2. Diferentes maneras de narrar un cuento. Existen varias formas de desarrollar un cuento. A, una forma narrativa. B, como un diario. C, como una serie de cartas, forma epistolar. Si se desarrolla en la forma narrativa, puede ser contado en primera o tercera persona. De estas dos posibilidades, recomendaríamos vivamente tomar la forma narrativa de la tercera persona. 3. El principio. ¿Cómo se principia un cuento? Llegamos ahora al principio del cuento y nuevamente enfrentamos la alternativa de escoger. Podemos empezar desde su iniciación y describir los acontecimientos en orden cronológico, o podemos romper dentro del cuento, deteniéndonos en algún punto medio y luego volver sobre nuestros pasos y explicar lo que se supone ha sucedido. O podemos empezar con una descripción del final, o con un breve periodo dialogado. El cuentista novicio hace bien en adoptar el primero de estos métodos. Más tarde, con mayor experiencia, puede usar alguna de las otras formas de iniciar un cuento. Pero cualquiera sea la elección, lo fundamental que debe recordarse es el comienzo debe ser delineado como un golpe en el núcleo de la historia, que suscite de inmediato el interés del lector. Si, por ejemplo, el cuento tiene la intención de ser humorístico, su iniciación debe ser humorística. Si la historia pretende ser seria, su iniciación debe ser seria.
y a la vez ser dicha iniciación de tal naturaleza que una vez que el lector ha comenzado a leer, sea inevitablemente incitado a continuar. El medio. La parte media o centro de la narración es por supuesto la mayor parte del cuento, de allí que requiere una atención primordial. Aquí el principio del suspenso es siempre importante. El cuento ha de ser construido de modo tal que mantenga constantemente al lector en expectación y curiosidad. Cada párrafo, cada frase, quizás diríamos cada palabra debe contribuir a la incitación hasta que se alcance el clímax y la historia se deslice suavemente hacia su previsto fin. La única manera como esto puede ser realizado es buscar la unidad de impresión y subordinar todo al tema principal. No se pierdan detalles inútiles, elimine lo superfluo y lo retórico. Suprima toda frase que no ayuda al desarrollo de su cuento y recuerde que la exageración es el camino más seguro al desastre. El fin. El fin del cuento debe ser rápido e inesperado. Existe el cuento que termina en clímax, el que termina en una sorpresa o en un desenlace imprevisto, tal como muchos de O. Henry, y la historia cuyo fin es previsible y en la que todo se aclara con minuciosidad. De estas tres posibilidades, prefiera usted la que termina en un clímax o en una sorpresa. Sin embargo, cuando sea indispensable una aclaración, trate de hacerla breve, porque el cuento que concluye en una explicación elaborada después del clímax ha perdido todo su interés. Los personajes. El objetivo primordial del cuentista ha de ser extraer sus personajes de la vida. La única manera de crear personajes vivos es encarnarlos, vivirlos. Si no están vivos en usted, si no son individuos diferenciados como los que ve todos los días, si ellos no son tan reales como usted, como sus íntimos amigos, puede estar completamente seguro de que no existen para el lector. Esto no quiere decir, por supuesto, que el mejor modo de crear seres reales sea introducir personajes vivos en su historia. Los seres reales pueden parecer fantásticos en el cuento. Su tarea es mezclar el tipo con el individuo. Así, mientras concibe personajes tipos de una clase, debe otorgarles características diferenciadas de los que se sitúen de modo convincente en la vida real. Es menester, por eso, un estudio y una práctica de las características y costumbres de todos aquellos con los cuales usted toma contacto. Pero convénzase de que no es objeto del cuentista señalar solamente las debilidades, sino indicar sus características principales, sean ellas buenas o malas. En resumen, describir las personas tales como son. Si usted tiene éxito, sus personajes serán individuales, íntegras en el hecho. La verdadera prueba para saber si sus personajes son seres humanos es esta. ¿Podría poner apropiadamente en la boca de otro personaje del cuento lo que dice y el cómo lo dice el protagonista principal? Si esto es posible, su personaje ha fracasado y debe volver a realizarlo. Diálogo. Un buen diálogo, como usted comprenderá, no es fácil de hacer. Si oye atentamente la conversación de sus amigos o conocidos, concluirá rápidamente que la lengua escrita difiere de la hablada. Sus principales diferencias son: la lengua hablada es generalmente más fácil, ligera, flexible. El lenguaje es más simple. Las frases son más cortas. Las palabras se abrevian con cierta libertad. Se introduce la jerga popular, como por ejemplo puchas, pagar el pato, mostrar la hilacha, tirarse al dulce, comerle la color, etc. Las frases son a menudo bruscamente interrumpidas en el centro y permanecen incompletas. El diálogo escrito, si pretende aparecer natural y convincente, debe ser una cercana imitación del diálogo hablado, reteniendo la ligereza y la facilidad de la conversación y del lenguaje, pero modificando sus defectos y crudezas obvios. Hay, sin embargo, peligro por ambos lados, o demasiado crudo como el hablado, o demasiado pulido como el escrito. En el primer caso tiende a ser flojo, difuso y vago. En el segundo a ser duro, formal, libresco y artificial. A este respecto recuerde lo que se dijo anteriormente.
Usted debe tratar de hacer personajes singularizados. De ahí que el diálogo esté en razón directa con el carácter descrito. En otras palabras, una fregona debe hablar como una fregona y no como un médico o como un abogado. Cuando usted escriba el diálogo, debe indicar quién habla. Si una palabra de advertencia es esencial, al dar la indicación, evite la monotonía de repetir ella dijo, él dijo, ella dijo, él dijo. Varía estas formas muertas usando expresiones como él notó, observó, susurró, explicó, interrumpió, etc. Más de acuerdo con las exigencias del texto y cuando esté claro quién habla, omita explicaciones. Por último, cabe notar que puede conducir los personajes de su cuento a su propia revelación por medio del diálogo. Una cierta cuota de relato puro o de comentarios explicatorios son necesarios, pero deben ser reducidos al mínimo. Tal es lo que nos informa Lancelot Oliphant acerca de la estructura del cuento y sus delimitaciones técnicas. Pocas son, en verdad, las afirmaciones controvertibles en el análisis precedente. Pareciera haber agotado la materia. En un esfuerzo último recurrimos al Diccionario Universal de Larousse y a la Enciclopedia Universal Ilustrada. El primero nos informa que cuento es un relato que tiene como único fin entretener. La segunda es todavía más parca. Cuento es la relación de un suceso. Con el propósito de dar más luces acerca de este tema, hemos preguntado a cada uno de los escritores de esta antología lo que entiende por cuento. Diversas respuestas, si bien todas con algunas características comunes, no dejan de ser interesantes. La de Guillermo Blanco es una especie de célula, y como la célula ha de tener un núcleo preciso en torno del cual se expande el resto, lo complementario. Precisar las determinaciones exactas del núcleo, si lo hay, deberíamos ser la tarea propuesta a nosotros. ¿Hay uno o varios puntos de tensión centrales, núcleos fundamentos últimos de estructura en el cuento? Respondemos, hay uno solo. Un cuento es como una mano empuñada, nos dice Margarita Aguirre, a diferencia de la novela que es como una mano abierta. La metáfora es oportuna. Cada escritor de esta antología, como veremos, ha dado, requerido por el antologador, su opinión respecto de qué es el cuento. Los nexos comunes en dichas opiniones han sido de extrema utilidad para la tarea de delimitar el género. Pero, ¿a qué este afán? Se nos preguntará, ¿es un síntoma de pulcritud mental querer que las fronteras entre las cosas estén bien demarcadas? Mas ya no es mucho hablar sobre el cuento, precisamos pues sus características fundamentales, aquellas que alteradas no lo dejan de ser cuento y lo hacen ser poema en prosa, novela, teatro, etc. Dichas características son: 1. Cuento es una narración en prosa. 2. De extensión breve, no hay cuento de 1000 páginas. 3. Con un principio, un medio y un fin. 4. En que necesariamente debe contarse algo. 5. Real o imaginario. Tales son, a nuestro entender, las 5 condiciones que debe cumplir un cuento propiamente llamado. Circunscribir más el género sería riesgoso. El cuento es la simple narración de peripecias. El acento en la fisiología del cuento carga sobre estas. Observemos ahora atentamente hasta qué punto los autores antologados cumplen con los 5 preceptos y hasta qué punto los eluden, transformando el género. Segundo, la nueva generación. Diversas circunstancias permiten hablar de una nueva generación de escritores. El hecho de que sean todos o en su mayor parte inéditos, el de que ninguno sobrepase los 30 años y el de que gran número se conozcan, vivan en un medio cultural unívoco, estén en contacto y beligerancia permanente. Los escritores que integran esta antología cumplen todas las condiciones antedichas. Generación literaria es siempre una unidad cultural, un nexo común dentro de un grupo humano. Esa unidad, este nexo, cabe advertirlo aquí, si bien oculto, imprescindible, difícil de situar y una vez situado difícil de desentrañar en sus significaciones últimas.
Grosso modo intentaremos una caracterización de los rasgos comunes a nuestros antologados. Extrañamente, luego debo revisar sus notas biográficas y sus obras. Podría darse un grupo tan heterogéneo. Nada parece reunirlos aparentemente. Cada escritor manifiesta estilos distintos, inquietudes diversas. A este le preocupa el realismo psicológico, a aquel el relato de tesis, a otro le interesa la obra trascendente, simbólica, alusiva, quien prefiere el cuento simple, criollista, quien el estetizante, exquisito, cuidadoso y frío. Tal es el bosque que debemos cruzar. Ayudemos en este arduo tránsito con algunas condiciones generales. 1. Es una generación individualista y hermética. 2. Pretenden realizar una literatura de élite egregia. 3. Pretenden concebir la literatura, por lo que ella misma significa como hecho estético, desentendiéndose de llamados mensajes, reivindicaciones. 4. Es una generación culturalmente más amplia que las anteriores. Su formación intelectual ha sido sistemática, conocen de literatura tanto como de filosofía e historia. 5. Es una generación abierta, sensible e inteligente. Todos los escritores que la integran conocen a fondo o están en trance de conocer la literatura contemporánea y la problemática fundamental de esa literatura. 6. Es una generación antirrevolucionaria. Su beligerancia, si la hay, consiste en realizar a conciencia y hasta sus extremas posibilidades creadoras su obra. No escriben para combatir, negar, afirmar algo de orden social o histórico. Trabajan por rescatar del fondo de sí mismo un sentido distinto para cada uno. Comprometido fundamentalmente con su oficio, cada uno de estos escritores se desentiende de todo aquello que vulnere su actividad. 7. Es en consecuencia una generación vocacionalmente comprometida. 8. Pretende ser una generación deshumanizada. Si el arte nuevo, nos dice José Ortega y Gasset, no es inteligible para todo el mundo, quiere decir que sus resortes no son genericamente humanos. No es un arte para los hombres en general, sino para una clase muy particular de hombres, que podrán no valer más que otros, pero que evidentemente son distintos. Veamos este acerto nuestro, acaso el más grave: Guillermo Blanco, Armando Cascioli, Alfonso Echeverría, Mario Espinosa, Claudio Giaconi, César Ricardo Guerra, Jaime Lazo, Enrique Molleto, Eugenia Guzmán, Enrique Lin, María Eugenia Sangüesa, Pablo García, son algunos de nuestros cuentistas que observan que más que menos esa actitud fría e inteligente ante el cuento, elusión de la metáfora, desdén por los raptos líricos, conciencia clara y distinta de los problemas que proponen el género, sin prejuicio de que uno u otro de nuestros antologados adobe su material literario con hermosos ornamentos retóricos. Una escritora que no omitimos en la enumeración precedente, Herbert Miller, con su obra ilumina de todo más cierto nuestras consideraciones, como Claudio Giaconi. Herbert Müller es uno de los más extraordinarios cuentistas que integran esta selección. Su Perceval y Coloquio constituyen grandes cuentos no solamente de la literatura chilena, sino también de la contemporánea. ¿Cómo han sido realizados? Nosotros respondemos mediante un plan exacto en el cual cada palabra está prevista, es decir, mediante la sujeción de la emoción sensible originaria a los controles de la inteligencia. Prosa austera, simple y directa, prosa funcional que cumple estrictamente con su propósito. He aquí la materia literaria de que están hechas las obras de los artistas anteriormente nombrados. Dijimos desde el principio que estábamos ante una generación heterogénea, tumultuosa en sus tendencias, y de este modo, como otro grupo, agrupaciones tan provisionales, por cierto, ascribe una actitud puramente sensible, próxima al poema en prosa, pródiga en descubrimientos formales metafóricos, con lirismo fresco y diáfano. Obras como las de Jorge Edward, Fénix Emis, Golia Montalvo,
Margarita Aguirre, Luis Alberto Eidemans, Yolanda Gutiérrez, José Donoso, Pilar Larraín, Fernando Balmaceda, tienden más bien a una comunicación de orden poético en donde el relato va acompañado de una carga metafórica alusiva más pura y de mayor lirismo que el grupo antes nombrado. Pero volvamos a nuestra afirmación de que se trata de una generación deshumanizada, e insistimos antes de continuar que estos rasgos con los cuales estamos caracterizando a los escritores de la antología corresponden a propensiones predominantes y no a atribuciones absolutas. Estos escritores, por sobre todo los problemas de representación fiel de determinadas emociones y necesidades sensibles, han intentado realizar estructuras formalmente diferenciadas y ricas. El arte no puede consistir en el contagio psíquico, porque este es un fenómeno inconsciente, y el arte ha de ser todo plena claridad, mediodía de intelección. Nos informa Ortega y Gasset, la antología del verdadero cuento chileno de Miguel Serrano, notable por muchos respectos, ostenta un pecado no venial, mucho más grave, y es este del contagio psíquico. Todos los cuentos se parecen, más diríase escrita por un solo autor. Aquella generación tardíamente impregnada de superrealismo padeció del contagio psíquico, liberó un inconsciente idéntico. Es azaroso profetizar el destino último de los escritores, muchos embrionarios de esta nueva generación. Obra en su favor algunas de las consideraciones que hemos citado anteriormente, y muy en especial lo que Ortega llama la voluntad de estilo, claramente perceptible en cada uno. Ahora bien, continúa diciendo Ortega, estilizar es deformar lo real, desrealizar. Estilización implica deshumanización. Obra en su favor, pues ese deseo consciente en algunos, secreto en otros, debe llevar su literatura a esa plena claridad y mediodía de intelección. Por pronto tenemos entre estos escritores diversas circunstancias nada desdeñables que permiten fundar con cierto rigor el acerto precedente. A. Gran parte de ellos siguen carreras universitarias. B. Todos o casi todos manejan corrientes de varios idiomas. C. La totalidad de esta generación pertenece a las clases media, alta y baja. Ha buscado, por lo tanto, realizar una literatura de extracción burguesa. Es indudable que la gran literatura ha surgido siempre de la burguesía. D. Gran número de estos escritores descienden de extranjeros: Goethe, Castiglione, Lind, Giaconi, Moleto, Heyremans, Müller, Emmerich, Edward, etc. Esta particularidad hace que la nueva literatura sea más cosmopolita, esté más próxima a las fuentes de donde emana el gran arte. El hecho de que entre sí estos escritores se frecuenten una relación cortés, agresiva a ratos, pero en ningún caso estrecha y fraternal, se desprende de sus posiciones exclusivistas, aristocráticas, en su incapacidad para entregarse a una causa como no sea su íntima causación estética y vital. Digamos entonces, y a manera de novena caracterización, que 9 es una generación aristocrática aislada. Se acerca el tiempo en que la sociedad, desde la política al arte, volverá a organizarse según es debido en dos órdenes o rangos: el de los hombres egregios y el de los hombres vulgares. Bajo toda la vida contemporánea late una injusticia profunda e irritante, el falso supuesto de igualdad real entre los hombres. Cada paso que damos entre ellos nos muestra tan evidentemente lo contrario. Cada paso es un tropezón doloroso. Palabras también de José Ortega y Hassen. Los bienes que aportan concretamente este grupo de escritores al Fondo de Cultura merecen señalarse levemente. En primer término, proezas y contorsiones estilísticas y estructurales, no muchas, aunque las necesarias como para pensar que gran parte maneja una cierta cuota de espíritu renovador dentro de la celda conceptual propia del género, se dan maña y abundan en procedimientos para romperlo, ampliarlo, mantenerlo vivo. En buenas cuentas, un aspecto que merece nuestra atención es sin duda
que en esta literatura emergen personajes místicos legalizados por una conducta humana, así en un cuento perseveral de Herbert Miller, el protagonista es un gigante. La poesía que envuelve este relato, sin duda, que desprende del equívoco propuesto por su autor al atribuirse a un gigante sentimientos humanos. ¿Cuál será el destino de esta generación? Preguntamos una vez más. Sin duda brotarán grandes individualistas creadoras, otros renunciarán al amargo ejercicio de la literatura, otros finalmente se deslizarán en una apacible medianía, como todas las generaciones. El hombre, el artista auténtico, si bien puede en alguna época de su vida constituir un grupo, por razones de orden histórico-cultural continúa luego solo. Nuestro deseo profundo es que esta generación existan múltiples individualidades capaces de engendrar una obra diferenciada. Por el momento, agavillados como están, ya se advierten cultos conados de independencia. Generación y generación va y generación viene. Concluimos con las antiguas palabras, pero el hombre permanece, agregamos. ¿Qué será de cada uno de ellos? ¿Estaremos aquí para verlo? Esta es la introducción al libro que vamos a estar leyendo cada semana, un cuento. La siguiente semana vamos a empezar con un cuento de Margarita Aguirre.